importancia y que muchas veces pasa tan desapercibido el trabajo de todos ustedes. Así que bueno, esperemos que contar con esa seguridad que por ahí requieren las charlas y que sea un gusto para todos ustedes también, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar de gestión. Bueno, vamos a hablar un poco de la seguridad y de la gestión tan necesaria en las centrales de esterilización. Primero, bueno, contarles que esta charla la vamos a dar con el licenciado Mario Mesa. Mi nombre personal es Karina Contreras, los dos somos licenciados en instrumentación quirúrgica, somos docentes de la carrera técnico en esterilización de este instituto. Trabajamos hace bastante tiempo para esta carrera y para nosotros es de fundamental importancia la esterilización y el trabajo en esta área hospitalaria, porque nosotros que nos dedicamos al quirófano de lleno, sabemos que sin los insumos no vamos a poder nunca hacer cirugías, ¿sí? Y en nuestra calidad de atención con los pacientes también no depende únicamente del conocimiento, sino también de los recursos y de las posibilidades de capacitación de cada uno de nosotros. Bueno, ¿qué sabemos un poco de la sala de esterilización? Bueno, sabemos que toda institución de segundo y de tercer nivel dentro del sistema de salud tiene que tener una sala jerarquizada para implementar los distintos métodos que requieren los recursos y materiales que necesitan los pacientes a la hora de ser tratados. Cuando decimos a la hora de ser tratados, hablamos de no solamente intervenciones quirúrgicas, sino aquellos procedimientos que requieren invasión, o sea, aquellos procedimientos que van a necesitar de recursos y materiales donde atraviesen la barrera de la piel y de esa manera generen una puerta o posible puerta de entrada de los microorganismos. Todos sabemos que la central de esterilización es un lugar que debe ser amplio, que debe ser luminoso, que tiene que estar dividido, ¿sí? Aunque muchas veces en el ideal y en el trabajo diario por ahí no encontramos estas formas, ¿sí? Sabemos que un poco luchamos con las estructuras, con las dependencias, y por eso un poco la charla de hoy habla de gestión, ¿sí? Todos sabemos desde que iniciamos una carrera en salud que el cuidado y la atención del paciente es fundamental, para lo cual estamos destinados nosotros en nuestros trabajos diarios. Pero bueno, no solamente depende del trabajo, sino también depende de la estructura donde nosotros nos podamos desarrollar. Por eso, hablar de la sala de esterilización es hablar de una estructura que tiene que estar diseñada, que tiene que tener un diseño acorde donde uno, en base, tenga la disponibilidad de trabajar dentro de distintas áreas que puedan estar identificadas y de esa manera nosotros poder acceder a las áreas en distintas dependencias y no producir lo que muchas veces pasa en el correr, donde trabajamos en un solo área sin dividir, y las posibilidades a que los microorganismos vayan y vengan de un área a otra se transforman en algo cotidiano. Hablar de esterilización es hablar de los microorganismos y hablar de la invasión y hablar de las posibilidades, que sabemos que los microorganismos conviven con nosotros y mucho más en las salas hospitalarias. Por eso las salas de esterilización deben estar perfectamente indicadas, deben estar señaladas, deben tener estructura. Justamente nosotros asumimos un compromiso desde el mismo momento en que nos dedicamos a hablar de salud. Desde el mismo momento en que tenemos la posibilidad de elegir una carrera de salud. Y ahí, en ese preciso momento, es que asumimos nuestro compromiso de calidad de atención de nuestros pacientes. Y esa calidad de atención de nuestros pacientes se ve muy amplia
a la hora de tener que hablar de estructura, de gestión y de seguridad. La calidad de la atención del paciente es mucho más que un título. La calidad de atención del paciente está dirigida hacia un grado de máxima excelencia. Y la máxima excelencia también depende de cuánto esos conocimientos se pongan de manifiesto todos los días. Por eso, hablar de esterilización es hablar de calidad de atención. Muchas veces encontramos que esterilización no tiene un lugar privilegiado o a veces no está identificado. Y hoy decimos que en este año 2026, donde la ciencia y la tecnología y los recursos han avanzado, esterilización necesita ser identificada, gestionada y tener un compromiso, porque de hecho es lo que refiere a esta área. Hablamos que la gestión hoy es una necesidad. Ya no hablamos de grandes centrales de esterilización. No hablamos de un recurso económico de importancia. Hablamos que si la esterilización es una necesidad, si lo identificamos como el corazón de las instituciones de salud, si identificamos que el trabajo de las centrales de esterilización son las que ponen de manifiesto los trabajos de las otras áreas, entonces tenemos que pensar en la necesidad de gestionar un área de tan valiosa importancia. Por eso gestionar, en este caso, en las centrales de esterilización, habla de un conjunto de acciones. Un conjunto de acciones que está dirigida. No habla de una gestión solamente con respecto a una autoridad. La autoridad tiene que estar identificada, obviamente, como toda gestión, pero en esta gestión hablamos de necesidad. ¿Y qué necesidad tiene una central de esterilización? Tiene una necesidad de ser visibilizada, estructurada, identificada, capacitada y estar a la altura de los avances tecnológicos. Por eso pensamos en una gestión como una necesidad. La gestión de la central de esterilización es una gestión que en estos momentos donde, vuelvo a insistir, estamos pensando en una tecnología de avanzada, hoy pensamos que dentro de los recursos tecnológicos puestos de manifiesto, la robótica es algo que supera hoy toda tecnología. Pensamos en el uso de la inteligencia artificial dentro de la salud. Y por eso la esterilización no tiene que ser un área que no tenga la posibilidad de adquirir y de poner sus conocimientos de manifiesto dentro de esta área específica de las instituciones. Entonces, visto toda esta complejidad de los sistemas hospitalarios, hoy decimos que gestionar la central de esterilización abarca una tarea muy amplia. Abarca no solamente tener una autoridad, sino que tener la posibilidad de brindar en esa autoridad un conjunto de acciones que refleje que esta área se pueda identificar con la tecnología, con la capacitación y con la calidad que necesitan nuestros pacientes. Por eso, hoy la gestión es una necesidad y esterilización no está al margen de esta necesidad. Por el contrario, si es el corazón del hospital, este corazón del hospital merece ser atendido. Hablar de gestión en esterilización hoy representa toda una estructura. Hablamos de estructuras y hablamos de una estructura con un flujo unidireccional, dirigidas y puestas en marcha desde una estructura diseñada. Pensamos en no grandes estructuras, porque algo que queremos poner y sobre todo
poder remarcar es que cuando nosotros estamos hablando de gestión, sabemos que todas las instituciones tienen gestión, pero la gestión vista desde un lugar hoy que sea una necesidad para poder incursionar en un sistema que hoy tiene tanta tecnología que es una necesidad la tecnología para el trabajo cotidiano. Hoy ya la cirugía no podemos pensar que es solamente una cirugía convencional. Hoy en la inversión de un montón de tecnología, hablamos de tecnología donde nos ha superado un poco hasta las expectativas que tenemos. Entonces, necesitamos estructura. Y cuando nosotros decimos de gestión y de requerimientos y de necesidad, es que ojalá esta charla pueda cambiar alguna mirada de lo que ustedes tengan hoy en sus trabajos cotidianos. A veces no es cuestión netamente de un capital económico, más allá de que sabemos que a veces las estructuras requieren de una necesidad y un capital económico. A veces es poder diseñar o poder diagramar desde lo que tenemos, identificar a cada uno de los operarios, de los técnicos, de los licenciados, de los enfermeros que trabajan en una central de esterilización. Y cuando yo digo saber con quién cuento, no es solamente el nombre y el apellido, es saber y poder identificar a esa persona y poder también identificar las necesidades, las obligaciones y las responsabilidades que tiene esa persona. Eso va a hacer a que la gestión sea abierta y dinámica. Esa es la gestión que hoy impulsamos dentro del área de salud y la central de esterilización es una necesidad. Bueno, retomando, como decía Karina, algunos conceptos. Hoy tener calidad y tener gestión, así como también la capacitación, ya ha pasado la ley Nicolás, que quizás muchos no la conozcan, pero es una ley que abarca no solamente los casos de mala praxis, sino también cómo los agentes pueden llegar a intervenir para que eso no suceda. En la imagen que pusimos acá van a ver no solamente un instrumental que visiblemente está manchado, sino también podemos empezar a hablar de algunos conceptos que tenemos, que traemos muchas veces de lo que hemos estudiado, de las vivencias que tenemos, y por qué no también del material con el que Cari, una central de esterilización, con separaciones, con insumos, con muchas veces, ¿por qué no?, la formación del personal, a veces resulta una utopía. Es algo que es difícil de alcanzar porque, bueno, está atrasado por lo económico, está atrasado por muchos factores, pero hay cosas que sí la podemos lograr y sí podemos empezar a gestionar, como por ejemplo, entender que la corrosión de un material, de un insumo, de cualquier parte del hospital, representa un riesgo enorme para los pacientes. No solamente en el inmediato, a través de las infecciones intrahospitalarias, sino también a largo plazo. En la imagen inferior que van a ver es un elemento de odontología, porque esto atraviesa, como les dije anteriormente, a todo el hospital. Hago un paréntesis, la ley Nicolás, si la quieren buscar, es la ley 27.797. Y bueno, continuando un poco, en la imagen inferior van a ver un elemento de odontología, donde a simple vista la sangre es lo que más uno puede observar, o lo que está más visible, pero en realidad el principal enemigo del material no es la sangre. El principal enemigo del material es la solución fisiológica que se utiliza en todas las instituciones. Los instrumentadores lo utilizamos en la mesa quirúrgica con la clásica gasita en la mano izquierda para poder limpiar el material antes de dárselo al cirujano, para que el cirujano crea que somos impolutos a la hora de hacer nuestra actividad. La realidad es que ese es el principal enemigo del material. Los elementos que tienen cloruro de sodio, los elementos que tienen cloruro.
Después, en segundo lugar, le sigue, sí, la sangre, que es, en este caso, por ahí un elemento que nosotros ya lo tenemos como más incorporado, la famosa biocarga. ¿Por qué? Porque en la sangre no solamente vamos a encontrar el hierro, alta concentración de hierro, sino también alta concentración de cloruros. Entonces, si tenemos en cuenta que las incrustaciones son hoy en día uno de los principales riesgos que tienen tanto los materiales como también lo vamos a ver representado en las infecciones intrahospitalarias, tenemos que empezar a ver qué hacemos nosotros con estos materiales. ¿Cómo podemos lograr que quizás este material pueda tener una renovación? Porque con todas las acciones que vamos cometiendo en el día a día, vamos quitándole tiempo de uso. Cuando hablamos de tiempo de uso, no hablamos solamente de que un instrumental o que un insumo cumpla la función para la cual fue creada. Y ahí no puedo dejar de destacar que cuando hablamos de esterilización, hablamos de validar procesos, la validación. Constantemente decimos, esto se puede validar. La validación no es solamente que un elemento pueda tener, en este caso, un circuito correcto y se pueda considerar como de calidad. La validación también es todo lo que yo puedo documentar. Todo lo que yo puedo documentar, no solamente lo que puedo obtener. A veces tenemos como cierto que si tengo un material que brilla, está en correctas condiciones. Y eso no siempre es así. El material, puntualmente el material quirúrgico que está en cualquier área del hospital, puse una pinza de odontología en este caso, va a estar trazado por el tratamiento que tiene y también por cómo puede estar afectado o no. Otro de los elementos que lo afecta muchísimo es el uso del agua de red, ¿sí? Nosotros en la gran mayoría de las instituciones trabajamos con agua de red, con la famosa agua cruda, sin tratamiento. Eso genera incrustaciones porque en el agua tenemos no solamente calcio, tenemos también magnesio, tenemos silicio, los famosos silicatos, todo eso genera incrustaciones que es muy difícil después de desincrustar. Y donde muchas veces atribuimos eso quizás al material y decimos, no, es un material de mala calidad. Bueno, el acero quirúrgico no es inmune al tratamiento que nosotros les damos. Por todo el contrario, es una resultante de cómo yo opero con ese material. Algo para destacar también es el uso de la maquinaria con la que trabajamos. Muchas veces nos encontramos con, por ejemplo, autoclaves que trabajan con agua de red, es decir, con agua que no está tratada o desmineralizada. Entonces, eso hace también que las incrustaciones no solamente se generen en el proceso del acondicionamiento, sino en el posterior, ¿sí? Y eso es algo que quizás nosotros decimos, pero ¿cómo? Si yo tengo el mejor detergente enzimático, tengo el mejor lubricante, tengo el mejor empaque, pero sin embargo mi caja quirúrgica sigue estando manchada. Bueno, hay que empezar a abrir un poco el panorama y entender que no solamente es en el tratamiento de lo diario, también puede ser la máquina la que está generando el inconveniente. Acá en este esquema un poquito nosotros resumimos lo que es la trazabilidad en este proceso. Como bien dice la palabra, esto es un proceso. Eso significa que si no realizo lo previo, no puedo hacer lo siguiente. Nosotros decimos que el proceso comienza con la recepción y la clasificación del material. Uno de los principales inconvenientes que tenemos es los servicios externos a la central. El quirófano es nuestro principal cliente, ¿sí? Es nuestro principal cliente porque es el que más material nos va a requerir y es el que generalmente va a tener un trato bastante cercano. Ahora, ¿qué pasa con la guardia, con la terapia intensiva, con las terapias coronarias, con los servicios externos, como por ejemplo los consultorios? Muchas veces el primer impedimento que tenemos a la hora de plantear por qué el elemento llega sin un tratamiento previo, dígase un prelavado, es porque no tengo una batea, porque no tengo agua, porque no tengo un detergente. Bueno, también trabajar dentro de una central de esterilización es empezar a crear protocolos que no solamente tengan que ver con la central en sí, sino también con el material que se va a procesar. Está demostrado que la central es la que tiene que generar las directrices de cómo me presentan a mí un material. Si yo estoy presentando un material de mala calidad, no puedo decir que mi central esté correctamente dividida.
o no me puedo vanagloriar solamente porque tengo los mejores insumos. Es un proceso que yo lo tengo que continuar y lo tengo que acompañar. Quizás, por ejemplo, bueno, yo ahora más adelante les voy a mostrar algunos insumos que les puedan llegar a servir, pero empezar a generar estrategias, es decir, bueno, ¿cuál es la principal problemática? ¿No tener una batea? Bueno, quizás traer un material que esté humedecido, donde esa sangre no quede incrustada, porque automáticamente cuando toca un elemento que no es el principal para ese tratamiento, ahí nos encontramos con el desgaste de ese material. Se ha visto que en instituciones, por ejemplo, en servicios que son aislados a la central, por ejemplo, utilizan todavía hipoclorito de sodio. El famoso, vamos a renovarlo hirviéndolo con lavandina. Bueno, la exposición al hipoclorito lo que genera es que la capa pasiva se barra. ¿A largo plazo? ¿En corto plazo? No, en el inmediato. ¿Eso qué significa? Que a los pocos minutos vamos a empezar a ver cómo ese material empieza a socavarse, empieza a retirarse. Otro de los elementos también lo es la iodopovidona. La iodopovidona, si bien nos genera, en este caso, la corrosión, lo que genera es que el material empieza a desteñirse. Lo podemos ver en determinados elementos. Entonces y uno dice, bueno, pero uno no puede evitar hacer una antisepsia con la iodopovidona. Bueno, pero quizás lo que uno sí puede evitar es el hecho de que la pinza quede abandonada durante todo el procedimiento quirúrgico, o cuando el médico está suturando la guardia, o cuando se está haciendo el recambio de, no sé, de un catéter en la terapia intensiva. Esos protocolos también pueden atravesar a la central, porque de hecho después va a ser el lugar donde va a recepcionar esos materiales de mala calidad. Después, el paso siguiente es el lavado, es la desinfección. Nosotros ahí hacemos hincapié en la detergencia, pero bueno, en la realidad y en el día a día nos encontramos con un montón de detergentes en el mercado. Cada vez las empresas presentan más elementos con mayor seguridad, con mayores beneficios, pero lo más importante de esto es entender que el detergente no lo es todo. Tener el mejor detergente de la primera marca que yo estudié cuando estuve... El detergente tiene otra barrera más que saltar para poder generar un aspecto positivo. Además de todo eso, necesito conocer cómo es mi material, es decir, saber si ese material necesita de qué tipo de detergente. Los detergentes, muchos sabrán, lo tenemos a detergentes que son ácidos, otros son alcalinos, otros son neutros. Habitualmente en las instituciones tenemos detergentes neutros, de pH neutro. ¿Eso qué significa? Que todo otro tipo de detergente tiene que estar primero analizado, en este caso por la central, para ver si es compatible con mi material. ¿Por qué? Porque si tengo el material que yo les mostré anteriormente, uno a simple vista podría decir, bueno, usemos un detergente con pH ácido para que remueva toda esa capa pasiva. Bueno, muchas veces esa utilización deja como resultado que el material no tenga más uso, ¿sí? Que ese material quede completamente en desuso. Por eso, no es solamente pensar en la validación, también es lo que yo puedo demostrar con esa validación, ¿sí? ¿Cómo puedo utilizar ese insumo? Otro de los agravantes que tiene tener materiales de mala calidad en las centrales es no respetar el tiempo que indica el fabricante de inmersión del material. Es decir, si el fabricante dice que la dilución de este detergente enzimático es de 1 mililitro por litro y que se tiene que dejar 10 minutos de acción con una biocarga, en este caso que no sea tan visible, y 15 minutos sumergido, en este caso con una biocarga que se vea un poco más, hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque los estudios están basados en eso. A veces la premura que tenemos de entregar el material o de quizás a veces la contaminación que se genera en la cirugía y uno dice, necesito esta caja para realizar el próximo procedimiento, hace que los tiempos se aceleren. Ahora, ahí vamos a empezar a echar por tierra por qué compramos el mejor detergente si yo no puedo dar las indicaciones básicas que me dice el fabricante, si yo no puedo darle el entorno a lo que me está diciendo y lo que está probado. En la actualidad, como les dije, muchas empresas presentan cada vez elementos con menor tiempo de inmersión o inclusive ya de no sumergirlo. Por eso es importante que esté dentro de lo que es la gestión y la calidad de los elementos.
Luego sigue la inspección, ¿sí? Que no es ni más ni menos que no solamente ver que el material no tenga incrustaciones, o que en este caso no tenga algún tipo de corrosión, sino también otro aspecto principal que va a ser este material es funcional, porque a veces tenemos cajas de guardia, cajas de terapia intensiva, donde los médicos te dicen, yo no puedo suturar porque este portaaguja no cierra, porque esta tijera no corta, porque esta disección está abierta. Eso es parte también de la labor de la persona que en este caso procesa las cajas, arma las cajas. Y además de todo eso, también pensamos en dejar registrado, es decir, quién lo inspeccionó, quién lo empaquetó, cuándo sucedió y qué tipo de elemento se utilizó a la hora del empaque. Los empaques en la actualidad representan una barrera importantísima a la hora de hablar de desafíos. La esterilización no solamente tiene que suceder, tiene que ser segura y tiene que ser correcta. ¿A qué me refiero? Si yo le pongo 4 envolturas, 5 envolturas, simplemente porque la caja, yo quiero que no se rompa el empaque para que el traumatólogo no me rete o el traumatólogo no se enoje con el operario, lo único que estoy generando es barrera de desafío para el proceso, ¿sí? Así como también el mal uso de los empaques. Está demostrado que no importa solamente el hecho de mandar a esterilizar un material, sino también dónde lo voy a almacenar después. Si tengo un material que no tiene elementos cortantes, que no tiene filo, ¿por qué le sigo poniendo triple envoltura, como en algunos lugares, doble envoltura, para elementos que quizás no tienen razón de ser si yo tengo un lugar donde almacenarlos, que es lo que más nos interesa a nosotros, porque básicamente la vida es tanto. Con respecto a continuar, empezamos a hablar de la esterilización. En la esterilización, obviamente, nosotros hablamos de los desafíos, nosotros hablamos que vamos a tener diferentes agentes que nos van a servir para poder validar y demostrar que mi esterilización se está llevando de forma correcta en base al proceso. Nada nos puede asegurar que esté estéril, pero en este caso sí que el proceso se va desarrollando correctamente. Entonces tenemos los famosos indicadores. Algo para remarcar es que habitualmente en las centrales, cuando tenemos un técnico, es cuando algo se rompe. Eso es algo que lastimosamente lo tenemos traído a veces de las situaciones que vivimos en los hospitales, que se ven en los sanatorios. Nosotros lo que promulgamos es la revisión, en este caso, previo a que se rompa algo. Es decir, que sea algo periódico, donde no hace falta que uno llame al técnico del autoclave o del aparato que sea cuando el burlete está salido, sino que sea de forma preventiva. ¿Para qué? Para evitar quizás tanto la demora, en este caso, de la reparación, como también la demora de todo lo que se va a procesar en una central. Una central no es solamente quirófano, una central es, como les dije anteriormente, todos esos servicios y muchas veces también los pacientes externados, los pacientes que están por fuera del hospital y que vienen a buscar los materiales. También los indicadores que nosotros hoy tenemos, bueno, dentro de los químicos, clase 4, multiparamétricos, integradores son los que uno recomienda. También los biológicos, ¿sí? Que vuelvo nuevamente a marcar, cuando yo le estoy dando mucho desafío a ese proceso, le estoy generando mayores envolturas o mayores complejidad, lo que no representen la calidad de los elementos que yo tengo. Dejar registrado qué ciclo fue, quién es el operario, en qué momento, ¿para qué? Para nuevamente después replantearnos cuando tenemos algún evento que en este caso pueda resultar insatisfactorio. A veces, ¿qué sucede? Que vienen y te dicen, esta caja está húmeda. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el inconveniente? ¿La caja cumple con el peso establecido? Hay normas que en este caso me están diciendo, esto tiene que estar de esta manera. Sabemos que en muchos lugares trabajamos con diferentes tipos de personas que meten mano a la hora de la preparación de una caja. A veces es el propio residente que prepara la caja con 5 martillos, 5 de cada cosa, y tenemos cajas de 15, 20 kilos,
Bueno, de eso hay regulación que uno dice y que puede tomar, en este caso, como cierta para poder decir, bueno, no sigamos sumándole empaques, empecemos a ver qué es lo que estamos haciendo mal. Bueno, después llegamos a la validación y al tipo de almacenamiento. La vida estante. La vida estante es importante. Habitualmente también, esto es motivo de mucho debate, ¿cuánto dura un elemento que fue esterilizado? Bueno, la realidad es que eso va a venir aparejado de qué calidad de vida estante le doy a mi material. Es decir, tengo un elemento, un lugar, un espacio seco, sin pasar de un lugar a otro, donde haya un montón de personas que van y vienen. Tengo un elemento donde quizás ese insumo esté aislado. Cuento con los empaques correctos. Ese va a ser la resultante de saber cuánto tiempo va a ser mi vencimiento. Yo si lo estoy almacenando, no sé, sobre una mesada donde pasa quizás la persona de servicio general pulverizando para hacer la limpieza y desinfección del quirófano, ese lugar no es un lugar de guardado. Yo no puedo decir, no, mira, esto va a durar 90 días porque el fabricante dice que dura 90 días. No, tenemos que ver dónde yo lo almaceno, ¿sí? ¿Qué condiciones le estoy dando? Así como también seguir el uso de ese material y si hubo algún inconveniente. Por eso la trazabilidad sigue la historia del material, es decir, desde dónde se originó el uso hasta cómo fue, en este caso, el uso final. Acá les muestro algunos de los elementos que se pueden utilizar. Estos elementos nosotros recomendamos, no es que lo recomendamos en marca, de más está decirlo, nosotros lo que queremos demostrar es algunos elementos que pueden llegar a alargar la vida útil de mi insumo, puntualmente el instrumental quirúrgico. En la primera imagen vemos un detergente enzimático. Algo para marcar es que los detergentes enzimáticos no solamente existen detergentes enzimáticos, tenemos tetraenzimático, tenemos pentaenzimático. No solamente es la amilasa, la lipasa y la proteasa, tenemos carbohidrasa, tenemos mananasa, y también las diluciones. Yo tengo que conocer qué dice mi fabricante, qué dice el fabricante en base a cómo se diluye. Este detergente, por ejemplo, es 1 mililitro por litro de agua. De más está decirles que las soluciones que se preparan y metemos 20 cajas porque quizás no vimos que hay un glóbulo rojo saliendo del material, lo desaconsejamos. Es preferible preparar menos cantidad en bachas más pequeñas y no utilizar bachas grandes y meter material. Sin un detergente enzimático, le vuelvo a decir, no tiene sentido que lo dejemos ni siquiera media hora al material porque pierde, en este caso, el uso. En la segunda imagen van a ver el Anios R444, esta es una marca, pero básicamente es ácido fosfórico, es un renovador de instrumental, tiene la particularidad de ser un desincrustante. Lo bueno que tiene este elemento, que en su momento se reemplazaba con un montón de elementos que no eran los correctos, desde hipoclorito, desde el Odex, inclusive, para decirle marca comercial, es que no genera daño al material, no daña la capa pasiva, es decir, la parte externa del material, pero hay que ver con qué material cuento, porque si cuento con un material que tiene muchísimos años de uso, de maltrato y de mal uso, probablemente me quede sin material. En la tercera imagen van a ver un detergente enzimático que se usa para lo que es la prelimpieza o el famoso prelavado. La diferencia que van a encontrar, que creo vos lo habéis grabado el videito, ahora se los voy a mostrar, la diferencia, no está bueno, no importa. Básicamente este elemento funciona gatillando sobre el material que se vaya a utilizar. No voy a hacer hincapié en el quirófano, voy a hacer hincapié, por ejemplo, en terapia intensiva o en la guardia. No hace falta hacer una dilución, solamente hay que gatillar sobre ese material, esto genera una espuma y eso empieza a hacer la desincrustación de esta biocarga que generó el proceso de uso. Una vez que eso suceda, se espera 5 minutos, se enjuaga y se coloca en un detergente enzimático listo para el lavado. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No reemplazan lavado. Sí,
Después, pero bueno, lo quería representar acá, pero no importa. No reemplaza el lavado. No reemplaza el lavado, es una espuma de prelimpieza. Lo que sí reemplaza es al hecho de entregar un material envuelto quizás en una gasa o en un papel para que comience un prelavado desde cero en la central. Si tenemos este elemento en la central, en cualquier tipo de servicio, lo que hacemos es evitar generar este prelavado, para que lleguen las mejores condiciones a seguir el procesamiento, ¿sí? Después yo lo tengo que lavar. Lo que se hace es enjuagar y luego lavarlo. Y en la última imagen, algunos de los lubricantes, porque el lubricante también representa en este caso un desafío. A veces tenemos materiales que, como les dije anteriormente, están completamente inutilizables. Los tenemos en la caja, brillan, pero el cirujano o el médico en general no los puede abrir ni cerrar. Bueno, y como último paso les muestro, esta es una imagen que es tomada de la comparación de cómo fue el material. Esta es una caja, en este caso sometida a este ácido fosfórico, se prepara con una dilución que indique el fabricante, pero es por litro, igual que un detergente enzimático, se espera 1 hora, luego se tiene que lavar el material, y este es el resultado, ¿sí? Fíjense las incrustaciones que se generan, que son incrustaciones de uso. Algo que yo olvidé de decir anteriormente es que otro de los grandes problemas que tenemos a la hora del acondicionamiento de los materiales es que a la hora del secado no le prestamos tanta atención. El secado representa una de las primeras complicaciones que tiene el material, porque si yo coloco un material húmedo, por más que después el proceso de esterilización haga lo suyo, empiezo a generar que los residuos vayan quedando. ¿Qué residuos? Los residuos del agua. Entonces el secado es fundamental. Acá van a ver algunos de los resultados de estas cajas, y como última referencia o herramienta, como lo quieran llamar, también, ¿por qué no pensar en algunos checklists que sirvan, en este caso, para poder corroborar tanto que los materiales estén correctamente ubicados en las cajas, es decir, evitar óblito quirúrgico, algún olvido en algún lugar, y también ver la calidad, porque entonces lo que uno puede hacer en las observaciones es quizás recomendar que ese material o se lubrique o se pueda, ¿por qué no?, someter a algún renovador. Y nada más. Bueno, pensar de que la central de esterilización no es un ente aislado, por el contrario, es el corazón de este hospital, de estas instituciones, del cual requiere de toda una estructura y un diseño de trabajo, y donde hoy sugerimos la amplitud de ese diseño y de esa gestión a través de los protocolos, de los registros, y poner un poco en marcha el trabajo de los equipos multidisciplinarios, porque justamente la historia de los materiales hoy también conllevan a una realidad, es que esto ya tomó una dimensión un poco más amplia y que tiene que ver un poco con el grado de responsabilidad que asumimos todos los profesionales a la hora de tener que pensar en la calidad de atención de los pacientes, y por eso un poco se pone de manifiesto a través de las leyes y de la legalidad. Y bueno, es un poco el objetivo de esta charla, que un poco el diseño y la estructura de los lugares de trabajos empiecen a modificarse en vigencia a lo que tenemos, no desde una estructura netamente económica, sino de un objetivo que tiene que ver con la calidad de atención. Bueno, escuchamos preguntas, las que quieran, las que se les ocurra, ¿sí?, las que surjan en base a esto que estuvimos charlando. Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Analia? Bien, no, le quería hacer una consulta con el tema del empaquetado, porque hoy resultamente con mi compañera en pediatría nos pidieron un apósito para quemado. Bueno, nosotros teníamos en pouch con el papel grado médico primero y después lo pusimos en pouch. Queríamos saber la duración, si es 1 año o 6 meses. No, la duración va a depender primero del lugar donde se almacene
Y si ustedes van a preparar esos apósitos para un paciente determinado, si va a ser para un servicio, qué tipo de ejecución de uso va a tener ese material. Si el material se va a usar por única vez, yo les diría que no preparen material para almacenar. Si la disposición del trabajo va a corresponder a que vamos a usar esto en forma periódica, les diría que entonces diseñen un protocolo de trabajo que esté vinculado con quién lo va a usar y Claro, dónde no. se va a almacenar. En Porque este no es lo caso, mismo almacenar en quirófano o tener un almacenamiento en quirófano que de repente tener en un sector que puede ser, por ejemplo, quemados. no, en este caso la enfermera lo pidió para guardarlo en un mueble encerrado. Y otra Bueno, cosa, perdón. claro, Sí, nosotros lo que le decíamos, que nosotros pusimos fecha de 6 meses, y cuando vos lo tenés guardado en un mueble, las cosas esterilizadas, eso se dice, mi encargada me decía, ¿querés que lo volvamos a reesterilizar de vuelta? ¿Eso se puede hacer? ¿Sí o no? no. No. No, igualmente Yo en le digo, realidad me hay una parece que escala y hay una normativa que habla sobre las condiciones de almacenamiento y en base a eso da un puntaje. Ah, Ese puntaje vos lo claro. vas a poder ver al final porque le valora, por ejemplo, si es un lugar seco y aislado, si es un lugar donde vos tenés tapa o no, si ese material tiene 1 o 2 empaques, si el empaque es un empaque quirúrgico. Con la resultante de estas cinco La suma sería ítems, de eso. exacto, con la suma de esto, a vos vas a tener una escala que te va a decir este es Claro. el tiempo que en base a lo que vos tenés se puede Sí, recomendar. sí. Yo no sé si me lo tomaba a mí como para que yo le dijera, si yo sabía, yo le digo, no, Mari, eso no se puede hacer, porque como yo estoy haciendo la carrera, no lo podés volver a utilizar, ya lo hicimos, le digo, ya está, lo que está, se deja guardado y se guarda, después se vuelve a hacer otro nuevo. Total. La reesterilización tiene que estar también protocolizada, chicos, porque reesterilizar los materiales implica el uso de esos materiales. Claro. Entonces, a ver, hay una realidad que tiene que ver con un factor económico y es algo que nosotros también lo sabemos. Por eso justamente el motivo de charla es decir, desde lo que sabemos de las necesidades y con lo que tenemos. Porque sería fantástico poder decirles, chicos, no, tiren todo. Claro, tal cual, Pero sí, sí. lamentamos que existe un factor económico y que Yo me sabemos que ese acordaba de factor usted económico cuando usted dijo influye en la que, gestión y en el claro, trabajo. eso, la Esa es gestión, nuestra gran realidad en las centrales de esterilización. ¿Qué decimos nosotros? A ver, nuestra sugerencia. Primero, el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario. Si la necesidad es un material estéril para un área determinada y a mí me parece que investigar dónde va a estar el material es fundamental. Si el material se va a guardar dentro de un armario, primero poder identificarlo. No es que yo voy a tener que estar revolviendo todo el armario para saber dónde están las cosas. Y la identificación, esto es como la central. Si yo voy a doblar gasa, voy a limpiar el material todo en la misma área y seguramente voy a tener ciertas dificultades y graves. Entonces, si lo vamos a guardar dentro de un armario, yo quiero saber dónde va a estar el armario, si el armario pega en el piso, si el armario es un armario de madera, si el armario tiene estantes, si yo puedo poner ese material en un contenedor y poder identificarlo. El material, no se olviden que tiene que tener fecha. Yo si voy a preparar apósitos, yo no puedo poner una bolsa con la fecha y voy a tener que poder identificar ese apósito con una fecha individual, porque no sé ni cuándo lo voy a usar. Entonces, lo que nosotros desde acá sugerimos es la interrelación. Acá sería fundamental que de esterilización vayamos a investigar el lugar donde va a estar el material, porque no vamos a poder dar garantía de ese material si no sabemos dónde va a estar. Entonces, no se trata de que el material salga estéril de la central de esterilización. La idea y justamente la trazabilidad de qué habla, de hacer un seguimiento, porque ¿qué va a pasar
en el peor de los casos, vamos a simular el peor de los escenarios. ¿El peor de los escenarios cuál es? Cuando el paciente se infecta. Y cuando nosotros hablamos de gestión, y cuando el paciente se infecta, no se trata de ir a buscar el nombre y el apellido de quien esterilizó. Los registros no sirven para eso. Los registros y los protocolos son diseños que no tienen la responsabilidad de ir a buscar a alguien y de colgarlo. No se trata de eso. Se trata de poder unificar criterios. Y si la persona, quien registró cómo preparó un material, saltó algunos pasos del proceso, es importante que la gestión pueda identificar a la persona y poder darle la capacitación que merece. De eso se tratan los registros. Ahora, ¿qué pasa cuando uno habla de gestión y de la necesidad de gestión? La trazabilidad, ¿de qué habla? De hacer un seguimiento a los materiales, que yo no me puedo quedar con que yo, listo, mi obligación era esterilizarlo, yo se lo di y ahí se termina la historia. Porque en el momento en que el paciente se infecte o que el paciente tenga una infección intrahospitalaria, la responsabilidad va a ser de todos. Entonces, si va a ser de todos, es importante que salgamos a ver a dónde se van a usar esos materiales y con quién. Yo tengo que saber por qué el servicio de quemados me está pidiendo un material y por cuánto. Entonces, en este caso, Analía, lo que nosotros desde acá sugerimos es que se realice un trabajo en equipo, que la gestión pueda salir a investigar y pueda no hablar por teléfono, sino que pueda ir hasta el lugar, hasta esa área del hospital y decir, ahí se está utilizando un material estéril del cual están requiriendo de nuestros servicios y por eso es el diálogo que tenemos que tener. No para ir a inspeccionar cómo otros trabajan. No se trata de eso. La gestión se trata de poder hacer esas relaciones y saber a dónde ese material se está utilizando. De esa manera, después, con todos los parámetros que Mario dijo, hagamos un protocolo y le ponemos la fecha de vencimiento. No hay estándares. Sí me puedo guiar de estándares, sí me puedo guiar de un protocolo de otra institución y puedo hacer el mío propio. Pero la central de esterilización necesita una gestión interna y propia. Entonces, vuelvo a insistir, no se trata de que yo averigüe de otra institución. Sí, le puedo decir, che, Mario, a ver, vos cómo lo trabajás a este material. Pero la vinculación de las áreas es fundamental para la central. Si hablamos que es el corazón del hospital, el corazón es un poco quien lleva y distribuye sangre a todo el cuerpo, y de eso se trata la central. ¿Sí? Bueno, esperemos haberte respondido, Analia. Ay, profe, ¿sabe qué? Me quedé puse a cargar la computadora. No te escuché nada. Ah, No te escuché nada, quería decirte que se me quedé sin batería y recién me vuelvo a conectar del teléfono. Bueno, No hay problema. Dale. Después está el mail igualmente, cualquier Después cosa. Está el mail. Igual nos ven, así que. Sí, bueno. sí, profe, sí, gracias, igual. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, del presencial? Sí. Cuando en el quirófano se usa mucho los materiales desinfectados, ¿hay algún seguimiento de decir, bueno, por esta pinza de pelo de pato se usó, se anota, estuvo ya, porque supongo que se le da otro tratamiento en el lavado a la pinza? No, el lavado tiene que ser siempre el mismo para todos los materiales. Si vos me decís que vamos a optimizar un lavado porque ese material se usó en un paciente con infecto contagioso, asumimos y un poco la idea de jerarquizar los prelavados tiene que ver también con esta selección de paciente que ya lo había dicho Pauling en su momento y desde esa teoría, ¿sí? Y que de todas maneras es el mismo paciente que el que no tiene absolutamente nada porque está demostrado, aquellos que me conocen, Atlanta 1987, todo lo que costó para poder decir que los pacientes, y en este caso su fluido, independientemente del diagnóstico que tengan, son fuente de infección, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces,
todos los materiales nosotros los trabajamos de la misma manera. Diga el paciente, tengo hepatitis B, hepatitis C, no ni requieren no solo por protocolos. eso, sino porque, bueno, está demostrado que el OPA deja como un residuo tóxico en el cuerpo del paciente. Sí. En realidad, el OPA, el Es un ortostaldehído, desinfectante de alto nivel. sí. Una de las principales contras que tiene el desinfectante de alto nivel es que fija proteína, el aldehído, no el ácido peracético, por ejemplo, pero que fija proteína. Y por las características que tiene, que son tóxicas, entre tantas otras, es la que representa riesgo. Bueno, eso es como para hablarlo. Mira, cuando nosotros decimos de la idea de protocolizar, y cuando Mario un poco hace incursión en esta ley, y justamente hablamos un poco de la presión también que, si se quiere, desde el punto de vista legal, hoy teniendo tanta información, hoy tenemos que pensar que los pacientes también tienen información de nosotros, ¿sí? Entonces, puesto de manifiesto todo esto, ¿qué es lo importante? Va a decir, trabajo con un material que solamente fue desinfectado y yo tengo que poder poner un registro de ese material. Si yo voy a hacer una cirugía biolaparoscópica, ¿sí? Y el material solamente está desinfectado, yo tengo que tener la consideración que el material está desinfectado, que la cirugía sea mínimamente invasiva, no me da garantía que el paciente no se me va a infectar. Y eso es una marca, eso tiene que ser una marca de identidad. ¿Qué quiere decir? Que los registros son sumamente importantes. Si el paciente presentó alguna complicación y es motivo de evaluación esa complicación que tiene que ver con la influencia de los materiales sobre esa complicación, los registros van un poco a validar nuestra profesión y nuestros conocimientos. No es lo mismo que yo haga una cirugía biolaparoscópica con material desinfectado a con un material estéril, ¿sí? Y eso es fundamental también poder registrarlo, ¿sí? Motivo de discusión los desinfectantes de alto nivel, un montón. ¿Por qué? Y porque obviamente tenemos una gran problemática dentro de las centrales, y creo que todos los que trabajan y los que tenemos conocimientos y hemos trabajado o sabemos, el tema es el tiempo, la exposición y los tiempos. Y cuando uno dice un desinfectante de alto nivel, donde yo un material lo voy a procesar en media hora como máximo, contra cualquier otro método que me lleva mínimo de 2 horas, por no decirte 12, por no decirte 24, dependiendo el método, y obviamente la elección va a ser de media hora. Y ahí es un juego tremendo que el que tenemos y de lucha, y acá va toda mi admiración a toda la gente que trabaja en las centrales de esterilización cuando pelea un poco con la cuestión de los tiempos. Ahora, tenemos que tener en claro que desinfectar no es lo mismo que esterilizar. Por más que vos me digas, es un desinfectante de alto nivel. Si es un desinfectante de todo el tiempo, tenemos que tener en claro lo que representa la utilidad de ese material en el paciente, ¿sí? Entonces, desde nuestros lugares siempre sugerimos el registro. Sabemos y justamente hacemos hincapié en la lucha esta. Sabemos que los tiempos son fundamentales. Sabemos que obviamente el cirujano, entre que vos le digas el material se esteriliza en 2 o 3 horas a que le digas en 30 minutos, seguro que te va a tomar de elección los 30 minutos. Pero el cirujano tiene toda una técnica quirúrgica. Quienes disponemos de los recursos somos un poco los que estamos alrededor. Entonces también esta es el feedback de la comunicación y del ir y venir de los conocimientos, ¿sí? Yo, en lo particular, nosotros sugerimos siempre el registro, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Seguimos? Sí. Sí, así no se nos hace tarde a nadie. Acá vamos a presentar pantalla. Acá vamos.
Bueno, gracias por las manitos. Bueno, vamos a seguir con la charla. Ahí Valeria está. Sí, vale, coincidimos un montón con la cuestión de protocolizar los servicios y de los registros. Bueno, la próxima charla, sí, Mario ya no es gusto porque ya lo nuestro ya es como... Saludo a toda la gente que no es... Sí, que del virtual que está ahí. Que conocemos, Susana, un beso. Y acá cariños para todos. Bueno, esto es un gusto personal, ya con Mario no porque ya vivimos juntos, pero ya tenemos una vida compartida. Pero esto es un gusto personal, sí, vamos a hablar de innovación en los métodos de esterilización y justamente les digo que es un gusto personal porque la vamos a dar junto con el laboratorio González, la empresa González, sí, y digo un gusto personal porque les voy a presentar a una colega que también fue alumna de esta institución, alumna en lo personal, así que también darles la bienvenida a todos esos egresados que hoy son colegas y que compartimos la enseñanza y también las capacitaciones, así que esto es también un placer, primero para el instituto, sí, y segundo en lo personal también un agrado para mí, poder presentarles a mi colega Antonella Corsi, que viene en representación de este laboratorio que nos acompaña hoy, y del cual vamos a hablar también de este tema que es tan necesario, pero que, bueno, también implica de algunos desafíos, ¿sí? Vamos a hablar de la innovación. Bueno, primero esto, contarles quiénes somos, a mí ya un poco más me conocen, pero bueno, Antonella es egresada de esta institución y actualmente trabaja para la empresa de Daniel González, Sociedad Anónima, acá en la ciudad de Rosario, quienes se encargan de distribuir todos los materiales e insumos hospitalarios y algunos después de referencia que Anton les va a contar. Bueno, hablamos de innovación. En el medio de hablar de gestión y de seguridad y de calidad de atención, aparece la innovación. Aparece la innovación como un puente. Todos nos queremos innovar, todos queremos estar ahí un poco al pie de la ciencia, de la tecnología. Y yo digo, la palabra innovación viene un poco de cada uno de nosotros, ¿sí? Yo creo que hoy todos nos tenemos que innovar para poder interactuar, ¿sí? Un poco la innovación habla de esa capacidad que uno tiene de poder generar y aceptar los cambios, ¿sí? Hoy, si no pudiéramos aceptar los cambios, no podríamos estar haciendo esta virtualidad, ¿sí? Y la tecnología y poder asumirla en mayor o en menor medida, pero un poco ir interiorizándonos del mundo que se nos viene. Y la salud es uno de los ejes de esta tecnología que es desafiante, que para todos los que hacemos salud desde hace ya un par de años nos obliga un poco a estar con esa puesta en marcha de manera continua. Innovar significa una práctica continua. Innovar en salud es una responsabilidad que tenemos. ¿Y por qué es una responsabilidad? Porque así como la ciencia y la tecnología fue cambiando, las necesidades fueron cambiando y obviamente hoy tenemos que pensar que ya no solamente es el hospital fuente de recibir a personas enfermas. El hospital hoy representa mucho más. Cuando digo hospital me refiero a toda institución, organización sanitaria. El hospital hoy también habla de
prevención, habla de promoción y habla del acercamiento a la comunidad, ¿sí? Hoy ya no solamente recibimos al paciente, sino que también vamos en su búsqueda. La idea es tener una salud de manera mucho más preventiva, ¿sí? Sabemos que hoy con tantos descubrimientos, la innovación es lo que nos ayuda un poco a atravesar lo diario, ¿sí? Lo de los pacientes, las problemáticas que se suscitan a diario. Entonces, no hay que tenerle miedo a innovar, ¿sí? Sabemos que a veces es complejo en una sociedad donde se presentan tantas problemáticas cotidianas, pero innovar es algo que nos va a llevar a una excelencia en nuestro trabajo diario. Y la necesidad de innovación surge justamente de cómo vemos al paciente hoy. Hoy pensamos en un paciente, no solamente en un paciente enfermo, sino hoy pensamos en un paciente donde se tiene que insertar a diario en una sociedad que constantemente tiene muchos factores determinantes por el cual se ve sometido a una posible enfermedad. Entonces, bajo esos desafíos, la necesidad de innovar en las instituciones de salud es una responsabilidad y es un compromiso. No es una inversión económica. Muchas veces cuando uno dice innovación, y nos pasa a diario en nuestra vida cotidiana, uno dice, ¿qué necesito? Hoy creo que sería prácticamente impensado que una persona no tenga un teléfono celular. No importa la marca y no importa el modelo, pero hoy prácticamente donde estamos pensando que hasta la boleta de la luz ya viene de manera digital, hoy no podríamos pensar en una persona que no tenga un mínimo acceso a la tecnología. Y desde esa necesidad, ¿sí? Tenemos que pensar que la innovación no es solamente una inversión económica. Tenemos que pensar que es una herramienta. Y cuando decimos una herramienta, decimos que implica una herramienta que va a tener que ser utilizada, una herramienta que nos va a favorecer, una herramienta de la cual vamos a aprovecharla, ¿sí? Y desde esa manera aparece esta necesidad de innovación. Vuelvo a insistir, yo puedo tener un teléfono celular de un valor predeterminado, ¿sí? Quizás el más bajo del mercado, pero ¿para qué lo voy a necesitar? Y lo voy a necesitar para comunicarme, va a ser mi herramienta, también va a ser mi responsabilidad de cuidado, pero también va a ser mi compromiso, porque bajo ese teléfono yo voy a poder adquirir y voy a poder incursionar en una sociedad donde hoy la tecnología es la fuente, ¿sí? Entonces, tenemos que dejar un poco de ver la innovación solamente desde una característica económica. Tenemos que poder ver las ventajas que tiene innovar y obviamente la central de esterilización no está ajena a esa innovación. Si pensamos en calidad de atención, si pensamos en excelencia de trabajo, si hablamos de infecciones intrahospitalarias, si pensamos en un seguimiento de nuestros materiales, si hablamos de un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, donde decimos que la central de esterilización es el corazón de las instituciones de salud, justamente este corazón no tiene por qué no innovarse. Requiere de innovación, es el compromiso. La innovación va a hacer que nos pongamos de puesta en marcha a una salud donde hoy los recursos son múltiples. En la anterior charla estuvimos hablando y justamente pusimos de manifiesto no a las marcas, pero de alguna manera dijimos las posibilidades de materiales que tenemos. Entonces, si tenemos posibilidades de materiales, justamente
esa posibilidad de tener materiales es lo que nos permite la elección. Y que también les dijimos, protocolicen y hagan registros para un poco identificar sus trabajos y un poco para también adquirir una responsabilidad desde los trabajos y nuestro compromiso como profesionales. Entonces hoy, innovar la central de esterilización no es solamente ponerle plata, sino que es una obligación que tenemos para nuestros pacientes y para nuestro trabajo diario. Bueno, Anto vino con este método de esterilización que obviamente habla de la innovación, ¿sí? Y por eso la vamos a escuchar hablar de este método que ya está incursionando y de lo cual es necesario que tomemos un poquito de conocimiento. Así que la voy a dejar a ella que hable de peróxido de hidrógeno. Bueno, en primer lugar, gracias, Cari, gracias por la participación. Es un placer para mí. Como les comentó antes, yo trabajo en la empresa Daniel González. Es una empresa con mucha trayectoria, más de 50 años. Trabajamos con soluciones en lo que es diagnóstico por imagen, en lo que es cardioprotección y en lo que es esterilización por peróxido de hidrógeno. No sé si ya alguno lo sintió nombrar, si ya trabajaron con peróxido. Sí, lo escucharon. ¿Lo escucharon? Bien, excelente. Bien. Bien. Bueno, el peróxido de hidrógeno es vaporizado, es un método de esterilización de baja temperatura, ¿sí? Que elimina todos los microorganismos, incluidas las esporas bacterianas. Ahora yo les voy a contar a continuación cómo se realiza todo el proceso de esterilización. Las características principales es la temperatura baja, como decíamos previamente, de 40 a 60 grados. Se destaca también la rapidez, los ciclos son cortos, son de 30 a 75 minutos aproximadamente, lo cual me permite poder utilizar el instrumental rápidamente para otra cirugía, sin tener que dejar airear, ¿bien? O enfriar. Bueno, respecto a la seguridad y ecología, no deja residuos tóxicos, lo cual es favorable para el medio ambiente y también para el personal de salud, ¿bien? Que no está expuesto, y facilidad de uso ya que es un equipo automatizado, ¿bien? ¿Qué significa? Que no está en contacto directo con el operador, sino que se realiza de forma automática todo lo que es la temperatura, lo que es... Bueno, ahí se pone un poco uno cuando piensa en ciclos cortos, ¿sí? Y justamente pensar que aparecen los desinfectantes de alto nivel bajo la necesidad de tener que usar elementos en forma continua, un poco pensar que aparece un método de esterilización en un ciclo corto que me lleve de 30 a 70 minutos, estaríamos un poco trabajando sobre esa necesidad, ¿sí? ¿Por qué aparecen los ciclos cortos también? Más allá de querer utilizar el material. También entendemos que los materiales que se utilizan, muchos de ellos tienen costos demasiado altos. Nosotros, en lo particular, siempre ponemos de manifiesto la óptica de la cirugía biolaparoscópica y siempre, un poco con Mario, decimos, si se les llega a caer la óptica, salgan corriendo, porque justamente el valor de las ópticas, un poco dependiendo de las marcas, pero en línea general el valor es muy alto. Y aparecen la necesidad de los métodos de esterilización en corto tiempo, porque justamente no tenemos 10 ópticas en los servicios que nos permitan trabajar con métodos que lleven 2 horas. La trazabilidad de los materiales un poco requieren que tengamos mucha cantidad de cirugías donde necesitemos ópticas, por ejemplo, ¿sí? Y donde solamente en los servicios tengamos 2 o tengamos 3 ópticas, ¿sí? Entonces, bajo esa necesidad, estaríamos un poco regulando esta cuestión de los tiempos y dando
un poco la solución a una problemática que tiene que ver con los tiempos. Bien, y volviendo un poco a lo que es la automatización, se regula solo la presión, la temperatura y también la concentración del peróxido. Bueno, al finalizar el proceso se transforma en agua y en oxígeno y es una alternativa segura para materiales que no soportan el calor del autoclave. Bien. ¿Cuáles son los materiales que se pueden esterilizar? Todo lo que es dispositivo termosensible. Es decir, por ejemplo, todo material de video, ópticas, cables, todos los dispositivos electrónicos, endoscopios, todo el instrumental de artroscopía. Y hoy en día se está realizando mucho todo lo que es cirugía robótica, también es ideal para ese tipo de instrumental. Por supuesto que siempre tienen que estar todo aprobado y debe ser compatible con el equipo, ¿bien? La compatibilidad, por supuesto, tiene que ser indicada por el fabricante. ¿Cuáles son los materiales que no deben esterilizarse? Papel y cartón, telas, textiles, líquidos, polvos, materiales que absorben humedad o dispositivos que no están validados por el fabricante, como decíamos anteriormente. Vamos a hacer un parate acá. Que el método de esterilización tenga una ventaja que sea enorme y que hable de los tiempos, ¿sí? Que para nosotros es fundamental, no quiere decir que yo vaya a esterilizar lo que a mí se me ocurra, ¿sí? Que un poco en lo cotidiano es lo que pasa, ¿sí? ¿Se esteriliza todo? No, no se esteriliza todo, ¿sí? Tengo que pensar en que hay materiales que no se pueden esterilizar, ¿sí? ¿Y por qué no se pueden? Porque el fabricante no asume la reesterilización, ¿sí? Entonces, ¿esterilizo todo? No. Y ningún método me va a asumir que yo puedo esterilizar lo que a mí se me ocurra, ¿sí? Porque obviamente la base de los métodos, ¿sí? Es un poco quien clasifica qué sí y qué no. ¿Qué es lo que tenemos que entender cuando uno dice sí y cuando uno dice no? La base del método. En este caso, el método está basado en el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Que se va a transformar con un periodo que es clave dentro de la automatización, por lo cual se lleva y conlleva a un plasma. Entonces, ¿el material es expuesto? Sí, es expuesto. ¿Sí? No es que yo lo voy a poner dentro de una cámara y la cierro y se termina la historieta. No, el material requiere de una exposición. Y por requerir de una exposición, yo tengo que pensar los sí y los no. Que si yo después digo, la ventaja fundamental es el tiempo, sí. Ahora, que yo voy a poder poner cualquier cosa porque total me lo esteriliza en un poquito tiempo, no. Y eso también es fundamental aclararlo. Y cuando uno dice métodos de esterilización, es porque el mercado fue abriendo un montón de puertas. Arrancamos con el calor seco, la famosa estufa. Después apareció el autoclave. El autoclave se fue modificando y nosotros hoy decimos hay que autoclavizar los servicios, un poco para desterrar el calor seco, pero también un poco para ir modificando un tercer método que apareció, que es el óxido de etileno, por el cual, genial, podíamos esterilizar todo, pero para el operador era muy contradictorio porque lo exponía a un gas que sabemos que es altamente tóxico y altamente inflamable. Ahora, si tenemos que hacer un análisis, todos los métodos de esterilización nos dicen los sí y nos dicen los no, nos dicen las ventajas y nos dicen las desventajas. Y por eso no va a existir el método ideal. Que sí tenemos que tener en claro que el mundo, ¿sí? El desafío del mundo en esterilización es poder unificar todo a un solo método. Y ahí genial porque nos ahorraría el trabajo enormemente de esto de tener que clasificar. ¿Qué clasificamos nosotros en las centrales? Clasificamos los materiales, pero también tenemos que clasificar los métodos. Y cuando nosotros en principio de la charla le dijimos
qué importante poder individualizar las áreas de la central, ¿sí? Tiene que ver con esto. Yo no puedo tener la diversidad de métodos que puedo llegar a tener una central de esterilización todos dentro de un mismo área. Los tengo que poder identificar porque de esa manera yo voy a poder entender los métodos. Y si yo entiendo el método, también voy a poder hacer mi selección, ¿sí? ¿Por qué aparece un poco en historia el peróxido? Y aparece porque justamente hoy, ¿con qué nos vemos? Y nos vemos que tenemos variedad de métodos, sí. Hoy tenemos variedad de métodos. Hablamos de calor seco, hablamos de calor húmedo, hablamos de procesos químicos, hablamos de desinfectantes de alto nivel. Hoy tenemos para elegir. Pero algo que parece que no se hablaba mucho era cómo impactaba el método con el operador. Y digo, parece que no se hablaba mucho porque aparece escrito como en la letrita chiquita, ¿vieron? Cuando uno firma algo, bueno, firme acá, pero bueno, la letrita chiquita. Aparecía en letra muy chica, ¿sí? Hasta que la letrita chica se terminó haciendo letra grande porque justamente eran los operadores que empezaron a manifestar problemáticas con los diferentes métodos. Desde el calor seco con las quemaduras, desde el autoclave también con la exposición al vapor y a las quemaduras, el óxido de etileno que se transportó en enfermedades mutagénicas y cancerígenas. Entonces, que tenemos que pensar en el operador, hoy también tenemos que pensar en el operador, ¿sí? Y si no, también esto sería un trabajo que no sería descriptivo, esto es un análisis cuando uno tiene que decir qué métodos vamos a tener nosotros a disponibilidad en nuestra central. Hoy tenemos que pensar en el operador. El operador es fundamental. No necesitamos tener gente que a larga o en corto plazo tenga una problemática por un desempeño con un método de esterilización. El peróxido aparece un poco tratando un poco de apaciguar esta línea de tantas desventajas que veíamos con los métodos. Veíamos el tiempo, veíamos el trabajo y tenemos serios problemas con los residuos que van quedando. Y aparece el peróxido diciendo, bueno, gente, acá nosotros investigamos si podemos un poco apaciguar a esos desafíos. Asimismo, tenemos que pensar en los sí, tenemos que pensar en los no. Y eso tenemos que tenerlo en claro para todos los métodos, ¿sí? Sí, Anto. Bueno, lo importante que dice Cari es que el peróxido no viene a reemplazar ningún método, sino que viene a trabajar de forma conjunta, bien, complementaria. Bueno, ¿por qué no se puede esterilizar ese tipo de material? Porque puede interferir con la distribución del peróxido y comprometer la esterilización, bien, más que nada también por la penetración del producto, en lo que es textil, gasas, cartón, lo que mencionábamos antes. ¿Cuáles son las ventajas frente a otros métodos? Bueno, como decíamos, rápida rotación instrumental, ya que no hay que dejarlo enfriar, no hay que dejarlo airear tampoco, se puede utilizar ni bien se termina de esterilizar. El menor tiempo de espera entre uso y disponibilidad. Procesos altamente automatizados, que era lo que decíamos anteriormente, ya que no necesita un operador, o sea, está completamente automatizado el equipo, y menor exposición del personal a sustancias peligrosas, que era lo que mencionaba también recién Karina, ¿bien? Para el personal y también para el medio ambiente. Bueno, aplicación práctica de la tecnología, ahí yo les puse una fotito de todos los equipos con los que nosotros trabajamos, la función es la misma, lo único que cambia es el tamaño del equipo, que por supuesto se va a adaptar a la necesidad de la institución, ¿bien? Tiene diferentes capacidades. Desde equipos más pequeños, ¿sí? Hasta equipos ya un poco más grandes que hablan de capacidad, o sea, que a diario yo puedo utilizar, ¿sí? Y también la disponibilidad de los recursos, o sea, si yo voy a esterilizar una gran cantidad y voy a necesitar ese material en forma continua, esto es lo que les decíamos del giro de los materiales, y de repente la inversión y la innovación tiene que partir de un equipo que me genere esa disponibilidad, ¿sí? Por eso también
cuando en principio nosotros diseñamos esta charla, hablábamos de gestión, ¿sí? Porque acá también tiene que ver ese estudio de gestión. ¿Cuál es mi frecuencia de trabajo y cuál es mi frecuencia y uso de los materiales para saber un poco hacia dónde innovar y bajo qué línea de equipo? Porque esto es como el ejemplo del celular. Si yo me compro un celular con poca capacidad de memoria, no voy a poder asumir que voy a querer sacar todas las fotos posibles o abrir o trabajar sobre documentos. Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿sí? Si yo voy a tener un material que lo necesito, como por ejemplo los endoscopios, ¿sí? Que voy a tener una rutina de trabajo diaria donde el equipo me va a facilitar en tiempo, ¿sí? Y yo voy a buscar un equipo que me genere un recurso que sea viable, no voy a poder hacer una elección de un equipo más chico, ¿sí? Más allá del asesoramiento que venga y me haga Anto, ¿sí? Que me venga y me diga, no, mira, a vos te va a convenir esto, yo voy a tener que hacer mi propio estudio de trabajo de esos materiales. Y en ese estudio de trabajo le voy a pedir el asesoramiento a ella. Es que vos me aconsejás bajo mi estudio, ¿sí? Pero fundamental es también, cuando hablamos de gestión, es que esta gestión también asuma ese estudio para poder innovar. Porque de repente también lo que muchas veces pasa y por qué a veces aparecen los fracasos, ¿sí? Es decir, no, esto no me sirvió para nada. Pero no te sirvió, ¿por qué? Porque no hiciste un estudio previo, porque qué flujo de materiales vos tenés, ¿sí? ¿Con qué frecuencia lo usás este material? Si yo voy a comprar un equipo de uno de los más grandes, de alta tecnología, como el que estamos viendo en la imagen, pero voy a usar un endoscopio solamente una vez por semana, ¿para qué me va a servir el equipo? Entonces, tengo que poder situarme dentro de esta central. Ahora, también después, esto no va a ser solamente asumir el flujo de trabajo, sino también después es como decir cuánto voy a aprovechar lo que tengo. Esto también después lo tengo que poner a disponibilidad y ahí es cuando nosotros hablamos de este feedback entre las áreas del hospital. Yo esto lo tengo que poner en conocimiento. ¿A quién? A los cirujanos, a los endoscopistas, decirles, doctor, acá mire, con este equipo usted va a poder asumir todas las endoscopías que quiera y usted va a poder venir a hacer cirugía videolaparoscópica, va a poder hacer cirugía robótica. Porque también la tecnología es un escalón, es como una escalera. Yo quiero hacer cirugía robótica porque es lo que viene, porque vi todas las ventajas. Perfecto, pero si no tengo dónde esterilizarlo, ¿qué cirugía robótica voy a hacer? Entonces, como esto necesita de la interrelación, yo también después a este equipamiento, y cuando hablamos de innovación y hablamos de tecnología, tengo que poder sacarle el máximo potencial. Yo también esto después lo tengo que poner de manifiesto a los distintos servicios y decirle, usted me trae ese material y yo en 40 minutos se lo doy para que usted lo utilice directamente con un paciente. Desde ahí es el trabajo. Y por eso decimos que no es solamente innovar, es poder gestionarlo y justamente es poder adquirir una seguridad. Si yo al médico le voy a decir, doctor, usted en 30 minutos usted va a poder hacer cirugía videolaparoscópica con su caja, va a poder hacer cirugía robótica cada 45 minutos con el equipamiento que usted tiene. ¿Por qué? Y porque estamos hablando de un equipamiento sofisticado que requiere de que solamente nos capacitemos y lo pongamos en marcha, ¿sí? De eso se trata la innovación, ¿sí? ¿Vamos a invertir? Obviamente vamos a invertir. Como toda innovación, ¿tenemos que invertir? Sí. ¿Va a ser solamente económico? No. Tiene que ser económico, tiene que ser con un potencial educativo, tiene que ser con un potencial de interrelación y de gestión, porque si no, la innovación no sirve, ¿sí? Aparecen los desafíos dentro de esta innovación, ¿sí? Y sí, como todo cambio,
¿sí? Como esta cuestión de tener que poder meternos en esta tecnología y en esta ciencia y en esta continuidad que tiene el trabajo cotidiano, ¿sí? Aparece la cuestión económica y no lo vamos a negar. Hoy sabemos que las instituciones de salud tienen una cuestión económica que nosotros a veces promulgamos, decir, che, la salud y la economía no van de la mano, pero sabemos que también la economía hace a las instituciones de salud, ¿sí? Pero tenemos que no solamente verlo con un valor económico, tenemos que poder verlo desde nuestra calidad de trabajo, que no va a ser solamente para nosotros el beneficio, sino va a ser para el paciente, va a ser para el cirujano, va a ser para los distintos equipos, va a ser para la disponibilidad de los quirófanos. Los quirófanos van a tener una puesta en marcha dinámica y no van a tener que estar esperando a un material que se esterilice. Obviamente todavía sigue teniendo restricciones en esta cuestión de saber los no, qué no debo esterilizar, ¿sí? También es un desafío, ¿sí? Porque lo tengo que asumir como una capacitación y lo tengo que asumir como una educación. Yo no es solamente decir, che, compramos el aparato que me hace esterilización de peróxido de hidrógeno. También tengo que saber qué sí, qué no, tengo que capacitarme, tengo que saber cómo funciona el equipo, más allá de que el fabricante me diga, este procedimiento está automatizado, ¿sí? Aparece algo que lo mencionamos con Mario, que Mario hizo mucho hincapié, y esto va para todos los métodos, y esto es fundamental que lo sepamos los instrumentadores y que lo sepamos los técnicos en esterilización. Cuando los materiales no están secos en su totalidad, los métodos de esterilización, ninguno va a funcionar. Y este es uno de los métodos que por estar automatizado, absolutamente el método no posibilita el seguimiento de este proceso. El material que queda húmedo no se puede esterilizar, ¿sí? ¿Debería pasar en todos los métodos? Sí. Este, por estar automatizado, y suponemos que es un poco por el desafío tecnológico que implica, ¿sí? Directamente hace que la carga no pueda seguir el proceso cuando uno de los materiales está húmedo. Por eso es fundamental, un poco lo que hizo hincapié Mario, ¿sí? El secado con aire comprimido, no con toallas, y sí con telas que puedan tener la capacidad de absorber. Y obviamente también cuando uno dice innovación y dice tecnología, también sabemos que esto va a requerir de un recurso. ¿Cuál es el recurso? Algo que también lo pusimos en marcha con Mario, que tenía que ver con los envoltorios, ¿sí? Esto requiere de un envoltorio especial y también el tratamiento de cajas especiales, que son los recursos que también facilitan y hacen posible este material. Y pensar en un cambio cultural, como esto que pusimos de ejemplo del celular. Muchas veces lo vemos con la gente adulta mayor que tiene tanto inconveniente en los cajeros o con la tecnología. Bueno, nosotros hoy tenemos que pensar que la sociedad va cambiando, ¿sí? Que esto, vuelvo a insistir, hoy no lo tenemos que ver como algo que nos pasa de lejos, lo tenemos que ver como una necesidad. Y la capacitación, obviamente, genera una necesidad en la actualidad. Cada desafío es una oportunidad y obviamente una oportunidad de crecer, y ustedes han atravesado el desafío de crecer hoy, ¿sí? Con esta capacitación que esperamos que les sea muy útiles y que puedan modificar muchas sus líneas de trabajo, siempre pensando en el paciente y en la profesión y en los nuevos cambios. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que están de forma presencial y virtual también. Bueno, gente virtual, presencial, quien quiera hacer preguntas. ¡Ay, cuántos corazones, cuántos aplausos! Acá la mayoría de la gente que está de forma presencial dicen que conocen el peróxido, pero no trabajaron. Algunos que nos quiera contar su experiencia, que haya trabajado o que esté trabajando actualmente con peróxido. Poco conocimiento del peróxido. Bueno, justamente por eso hablamos de innovación.
¿Alguna consulta? Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, profe. Sí. Yo te voy a escribir, por ejemplo, para un sanatorio grande que tiene mucha cirugía. Lucas, escucha, acercate un cachito más al micrófono porque te escuchamos medio lejos. Ah, sí. Ahí En un, está. sanatorio grande donde hay muchas cirugías, por ejemplo, 25 a 30 cirugías, ¿qué máquina de peróxido de hidrógeno corresponde y qué precio? ¿De 25 a 30 cirugías diarias? Sí. Quizás una intermedia, de ahí en adelante. Ah, bien, bien. Y hay también que ver qué tipo de cirugía tendríamos, ¿sí? Tal cual, si son cirugías por video, qué tipo de instrumental se utiliza. No, hay todo tipo de cirugías en el sanatorio. Traumatológicas, cardiológicas. Es bien complejo, casi de cuarto nivel. Bien. Sí, obviamente, si vos me decís que estás en una institución de un tercero o un cuarto nivel, yo te digo que ni es para pensar esto, porque obviamente de eso aumentaría hasta el flujo de cirugías. Y creo que si lo vemos desde el punto de vista económico, bueno, yo hago mucho gestión y a veces escuchando un poco la línea económica, yo creo que si hay algo por el cual uno tiene que convencer es decir, bueno, si querés el material en 30 minutos y querés que te aumente el flujo de cirugía y querés que te aumenten los pacientes y te va a aumentar la línea económica y vamos a necesitar este equipo, los recursos y la capacitación. No se olviden también de un poco la exigencia de la capacitación, porque a veces uno puede tener los recursos y no saber utilizarlos, y eso es lamentable, pero también pasa. Así que, si querés, Lucas, obviamente ya sugerilo. Ya es necesario, pasamos los precios. Bueno, Después le precios. a Antonella después que pasen los precios y acá a la empresa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí. Se utilizan pouch también. Un pouch especial. Especial para el equipo. Sí, porque quizás la línea de conocimiento de pouch es un papel, ¿sí? Que se llama Tibex, ¿sí? Que es muy similar al pouch, ¿sí? Pero que tiene una característica potente. Porque si no, el problema que va a ser es que el empaquetado te va a salir húmedo, ¿sí? No es cualquier empaquetado, ¿sí? Inclusive también está la sugerencia de cajas muy perforadas, predeterminadas, ¿sí? que facilitan enormemente el trabajo del envoltorio para esto, ¿sí? Y justamente para que el producto también pueda penetrar bien. Un poco lo que hablábamos de base, muchas veces la trazabilidad se corta donde no sabemos usar los recursos o los productos están mal usados, ¿sí? Si nosotros compramos el equipo, pero tenemos el recurso para hacer el empaquetado, es lo mismo que la nada, ¿sí? General, cuando pasan esas cosas, o cuando no hay capacitación, o cuando esta cuestión de tenemos el técnico porque se rompió y no porque hay una evaluación previa, y seguramente uno dice, ¿para qué cambié? Y ahí aparece esa cuestión cultural que dice, si siempre lo hicimos así, ¿para qué querés que compremos esto ahora? ¿Sí? Y ahí un poco tenemos que poner de manifiesto estas cuestiones que son netamente necesarias. ¿No? Tibex se llama. No tiene celulosa. No tiene celulosa, exacto, sí. Lamentablemente, vamos a decir algo del Tibex. Hay una sola empresa en la Argentina que lo distribuye. Sí, esa también es una realidad, sí. Sí, también es una realidad, sí. La empresa DuPont. Le mandamos un besito. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, gente, obviamente quedan nuestros contactos. El contacto de la empresa acá lo tiene el instituto también, así que si quieren escribirnos y obviamente después les pasamos el contacto, a disponibilidad de cada uno de ustedes para la mejora siempre continua y la capacitación. Mil gracias a todos.
¿sí? Que dedicaron este tiempo, ¿sí? Nosotros acá en el presencial, la verdad que es gratificante que la gente dedique tiempo. Sabemos que es un viernes y que estamos todos muy cansados, así que muchísimas gracias a ustedes por acercarse, por tenernos en cuenta y sobre todo por querer generar estos vínculos que ayudan muchísimo al trabajo diario, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos y a la empresa que obviamente, que tenemos el representante en el fondo que no quiere salir en la cámara. No importa, nosotras salimos a favor de él, ¿sí? Salimos a dar la cara. Alicia, sí, que levantaste la mano. Alicia. Bueno, no sé, levantó la mano ahí. Bueno, les quería aplaudir, Alicia. Bueno, gente, Muchas gracias. muchas gracias a todos, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, gente de presencia también, muchísimas Muchas gracias. gracias a todos. Sí.